Queremos evaluar cada expresión usando el orden de las operaciones y luego verificar en la calculadora gráfica. Mirando nuestra primera expresión, observe cómo tenemos suma y multiplicación. Mirando el orden de operaciones a continuación, sabemos multiplicar primero. Comenzando con la expresión dada, queremos realizar esta multiplicación primero. Observe cómo no podemos simplificar primero. Entonces multiplicaremos los numeradores juntos y multiplicaremos los denominadores juntos. 1 por 7 es 7, 6 por 9 es igual a 54. Ahora con nuestra adición, observe cómo ya tenemos un denominador común. Nuestro denominador se mantendrá igual y sumaremos los numeradores negativo 1 más 7 igual a 6. Pero esta fracción sí se simplifica. Hay un factor común de 6. Solo para mostrar eso, podemos escribir esto ya que 6 sobre 54 es igual a 6 por 9. Ahora podemos ver el factor común de 6. 6 dividido entre 6 se simplifica a 1. Entonces nuestra fracción simplificada es 1/9. La expresión dada se simplifica a 1/9. Vamos a ver esto en la calculadora. Usamos la división para las barras de fracción tan negativas divididas por 54. Más 1 6. Veces 7 9. Entrar. Observe cómo da un decimal. Para obtener la fracción, queremos presionar más enter, verificando nuestro resultado. Mirando nuestra próxima expresión, nuestro primer paso es simplificar los exponentes, por lo que tenemos 3 7 veces negativo 1 6 al cuadrado. Queremos comenzar elevando al cuadrado 1 6 negativo. Negativo 1 6 al cuadrado es igual a negativo 1 6 veces negativo 1 6. Que es igual a 1 36 positivo. O si quisiéramos, podríamos pensar en esto como 1 6 negativo al cuadrado es igual a un cuadrado negativo. Dividido por 6 al cuadrado, todavía nos da 1 36. Entonces la expresión dada es igual a 3 7 por 1 36. Pero observe cómo hay un factor común de 3 aquí. Hay uno de 3 en 3 y 12 en 3 en 36, así que cuando multipliquemos, el numerador será 1 por 1 sobre 1. El denominador será 7 veces 12, lo que equivale a 84. Entonces, esto se simplifica a 1/84. En la calculadora tenemos 3 7. Veces negativo 1 6. Entre paréntesis al cuadrado. Enter, y más enter. Nuevamente verificando nuestro resultado. Mirando nuestra próxima expresión, primero queremos simplificar dentro de los paréntesis. Entonces, si tenemos 1 2 dividido por 2 3. Multiplicado por 1 4 al cuadrado, dentro de los paréntesis tenemos división y multiplicación, que tienen la misma prioridad, por lo que multiplicamos y dividimos de izquierda a derecha. Primero realizaremos esta división. Esto va a ser igual a 1 2. Para dividir por 2 3, multiplicaríamos por el recíproco de 3 2. Entonces, veces 3 2 y, por supuesto, todavía tienes veces 1 4. Ahora que solo tenemos multiplicación aquí, simplemente multiplicaremos de izquierda a derecha. Observe cómo nada se simplificará, por lo que el numerador será 1 por 3 por 1. Eso son 3. El denominador será 2 veces 4, que es 16. Esto es al cuadrado. Entonces 3 16 al cuadrado es igual a 3 16 veces 3 16. Que equivale a 9 sobre 256. O también podríamos pensar en esto como 3 cuadrados sobre 16 cuadrados. Con el mismo resultado de 9 sobre 256. De vuelta a la calculadora. Paréntesis abiertos. 1 2. Ahora, para dividir por 2 3 tendremos que tener 2 3 entre paréntesis. Entonces, dividido entre paréntesis abiertos 2 dividido por 3 paréntesis cerrado multiplicado por 1 4. Paréntesis cerrados al cuadrado y entrar. Y más enter para obtener nuestra fracción, que verifica nuestro resultado. Ahora, para la última expresión, observe cómo tenemos una expresión en el numerador y el denominador, lo que significa que tenemos paréntesis implícitos alrededor del numerador y el denominador.
Así que simplifica el numerador y el denominador por separado, y luego simplifica la fracción realizando la división. Entonces, el primer paso del numerador será realizar la resta. El primer paso del denominador será realizar la resta aquí dentro de los paréntesis más internos. La expresión dada es igual a una fracción donde el numerador va a estar bien menos negativo 8 se convierte en más 8, entonces 6 más 8 es 14. En nuestro denominador tenemos 7 menos, y luego 2 menos 5 es negativo 3, entonces tenemos 3 cuadrados negativos. Continuando simplificando el denominador, 3 cuadrados negativos es igual a negativo 3 veces negativo 3 o positivo 9. Entonces tenemos 14 divididos por. Tenemos 7 menos 9. Aún simplificando el denominador, 7 menos 9 es igual a 2 negativos. Entonces 14 dividido por 2 negativos. Lo que equivale a 7 negativos. Entonces, todo esto se simplifica a 7 negativos. Vamos a ver esto. Entonces, abre paréntesis y luego tenemos 6 menos en paréntesis negativo 8. Observe cómo tenemos dos paréntesis cerrados aquí. Y luego dividido entre paréntesis abiertos 7 menos. Entre paréntesis 2 menos 5. Esto es al cuadrado. Y ahora necesitamos otro paréntesis cerrado aquí. Y Enter, verificando el resultado. Espero que hayas encontrado esto útil.